Alemania. Pero von Braun tendría que enfrentarse a una dura competición y al sabotaje cuando el plan nazi se hacía cada vez más desesperado. Sus planes de convertir la V2 en un arma contra Nueva York ni siquiera se había concretado cuando conoció a sus otros dos competidores. Tenían sus propias ideas sobre cómo solventar la distancia. Walter Horten había sido piloto de caza en la batalla de Inglaterra antes de ser destinado a Berlín. Era un infatigable promotor de los diseños de alas volantes de su hermano Reimar y convenció a Kienemayer de que un caza con la configuración de ala volante sería más efectivo contra los Mustang P-51 estadounidenses. Kienemayer recompensó a los hermanos proporcionándoles edificios del gobierno cerca de Gotinga, en Alemania Central. Reimar Horten trabajó así en su primera nave militar, un caza ala volante con 2 turborreactores. Hoy los edificios cubiertos de hiedra conservan el aspecto que tenían en 1944. Ahora se usan para el mantenimiento de las autopistas alemanas. Alfred Deutsch, de 87 años, recuerda a Reimar Horten. En este mismo edificio pasó muchos días trabajando en el ala volante. Recuerda que el personal tenía una gran fe en los diseños de Reimar en una época en que el destino de Alemania se presentaba incierto. También recuerda a un jefe con un gran corazón. Era muy bueno con nosotros. Nos cuidaba mucho. Siempre estaba dispuesto a ayudarnos cuando teníamos problemas, pero nos obligaba a trabajar duro. La primera vez que supe de los hermanos Horten fue cuando vi una foto del HO-5 y pregunté qué tipo de avión era porque parecía muy moderno. Mi padre me dijo que tenía 50 años de antigüedad y que mi abuelo había trabajado con los hermanos Horten. En un campo a pocos metros del cuartel general de los famosos hermanos, Ronald Schmidt vuela un modelo Horten de radiocontrol. No sé lo que pensaban los Horten sobre la guerra. Solo sé que usaron al ejército para construir sus propios aviones. Los hermanos Horten pensaban que su diseño de ala volante era mucho más eficiente que el de otros aviones usados en la época. No tenía cola, por lo que oponía menos resistencia, y eso significaba volar a más distancia y con menor consumo de combustible que cualquier nave convencional. Kienemayer llegó a la conclusión de que un bombardero con forma de ala volante podía ser perfecto para transportar una bomba radioactiva hasta Nueva York. Cuando Kienemayer dio el visto bueno a Horten, Reimar seguía trabajando en su caza HO-9. Incluso hoy estos diseños siguen reflejando la aeronave más avanzada del siglo XXI. La creación del caza era un desarrollo evolutivo dirigido hacia el del bombardero América. Iría impulsado por 6 turbomotores. Los hermanos Horten estaban convencidos de que su aeronave alcanzaría los Estados Unidos, porque el diseño de ala volante no tenía fuselaje ni cola. Eso lo hacía un 20 o un 30% más eficiente. Si podían dotarlo de un armazón para albergar suficiente combustible, lograrían transportar la bomba hasta Nueva York o Washington y volver. Quizá no hasta Alemania, pero sí al menos hasta algún territorio amigo. Con el lanzamiento de una bomba no se destruye el vehículo de transporte como ocurre con un misil. Eugen Sanger era menos conocido aún que los hermanos Horten.
A principios de los años 30, Sanger se inspiró en los primeros ingenieros que soñaban con usar cohetes tripulados para explorar el espacio exterior y la Luna. También lo hizo en películas alemanas que describían naves que llegaban a rincones inexplorados de nuestro sistema solar. Sanger había emigrado a Alemania desde Austria en 1937 para lograr su sueño de viajar al espacio. Al principio, el trabajo de investigación de Sanger se centró en un cohete de transporte comercial que pudiera volar entre Tokio y Berlín, entre Nueva York y Berlín. Sin embargo, descartó la idea cuando Hitler declaró la guerra a Polonia. Huygens pensó que si lograba convertir su transporte comercial en un bombardero orbital, podría continuar su investigación. Sanger tuvo la oportunidad de convertir su diseño en el bombardero América a finales de 1944. El bombardero suborbital de Sanger era único. Su vehículo era reutilizable y empleaba un sistema de lanzamiento revolucionario. La idea de Sanger de un cohete de despegue horizontal era una auténtica novedad. Era reutilizable, se podía montar en cualquier lugar. No requería de los miles de personas necesarias en el lanzamiento del V2. El cohete de lanzamiento horizontal solo necesitaba a varios cientos, y los preparativos se completaban en cuestión de horas, no de días, como el A9-A10 de von Braun. Esa especie de trineo podría haber sido impulsado con más de 15 motores V2 de von Braun. Tendría que haber llevado un tanque con grandes cantidades de combustible para lanzar el bombardero acoplado a él a una velocidad en torno a los 2.000 kilómetros por hora. Cuando el bombardero se aproximaba al final de la pista, el vehículo se soltaba del trineo. Permanecía sin potencia durante unos segundos hasta que un motor a bordo diseñado por el propio Sanger entraba en funcionamiento. Tenía capacidad para unas 90 toneladas de carburante. Alcanzaría un ángulo de inclinación de 60 grados. Volaría así unos 3 o 4 minutos hasta agotar el combustible. En ese momento empezaría a caer. Y debido al peso y a la fuerza centrípeta, entraría bruscamente en una órbita terrestre a una altura de 180 kilómetros. También sería un gran avance tecnológico. Con 32 metros de larga y 12 de envergadura, la nave estaba diseñada para vuelos supersónicos, lo que significaba que podía superar los 6.000 kilómetros por hora. A la altura de Pittsburgh, Pensilvania, la bomba que transportaba podría ser lanzada con un arco balístico diseñado para que impactara en Nueva York o Washington. Aunque único y revolucionario, el diseño de Sanger se adelantaba demasiado a su tiempo. A diferencia del concepto de Braun, no tenía la ventaja de un componente probado, como la V2. Sanger también tuvo problemas políticos. Para von Braun, Sanger era el austríaco. No era como él, ni siquiera lo eran sus compañeros de Alemania. Trataba a Sanger con desprecio. Creía que nunca podría desarrollar un cohete capaz de llegar a Nueva York, dar la mitad de la vuelta al mundo y aterrizar en Alemania. Los competidores continuaron trabajando en sus máquinas volantes. Pronto se enfrentarían al sabotaje y a accidentes fatales. El plan nazi para bombardear Nueva York estaba a punto de cobrarse miles de vidas inocentes. Los diseños de Eugen Sanger y los hermanos Horten eran ambiciosos y ponían al límite la teoría de la aerodinámica. Pero von Braun estaba convencido de que el suyo era el plan ideal. Von Braun tenía un plan muy sencillo. Cogería uno de sus cohetes V2, le quitaría la ojiva y colocaría a un piloto. Para conseguir el alcance necesario, crearía un propulsor llamado A10.
Con 100.000 kilos de empuje, elevaría el V2 de la rampa de lanzamiento con el piloto en el interior. Subiría 60 kilómetros y de esa manera podría llegar a Nueva York a 6.000 kilómetros de distancia. Su plan de bombardear Nueva York habría sido un vuelo kamikaze, pero a él no le importaba. De cualquier forma, el piloto nunca hubiera podido lanzarse del cohete porque habría llegado a su destino a 5.000 kilómetros por hora. Y a esa velocidad no hay forma de salir de una nave. Werner von Braun, los hermanos Horten y Eugen Sanger trabajaban contra reloj, contra ellos mismos y contra una agresiva ofensiva aliada. The crossing of the Rohr River was a preliminary step before we assaulted the Rhine at Remagen. Los tres eran leales a Alemania, pero cada uno tenía razones ocultas para trabajar en el bombardero. Todos se enfrentaron a un obstáculo, la creciente falta de recursos de Alemania. En aquel momento, Alemania estaba en una posición desesperada, porque la guerra estaba a punto de terminar. La filosofía norteamericana de bombardeo estratégico de Kurt LeMay era muy efectiva. Estaba arrasando las fábricas de rodamientos, las de combustibles sintéticos o los nudos ferroviarios para evitar que Alemania pudiera continuar en la guerra. Los hermanos Horten empezaron a quedarse sin recursos. No tenían lo que necesitaban. No tenían aluminio, así que construyeron sus aviones con madera. Tenían dificultades para conseguir motores, porque los alemanes no podían producirlos por la falta de aleaciones para fabricar las turbinas. Cada vez era más difícil hacer la guerra y construir esas naves. En la base secreta de Peenemünde, von Braun se enfrentaba a más problemas. Los británicos habían descifrado los códigos de las comunicaciones alemanas que revelaban la existencia de las instalaciones. Conocíamos la existencia de Peenemünde por fotografías aéreas que probablemente se ordenaron cuando nosotros interceptamos los mensajes de lo que estaba ocurriendo allí. Los aliados se ensañaron con las instalaciones de von Braun y las dejaron fuera de servicio. Tras varios bombardeos, Peenemünde quedó reducida a escombros. Sin embargo, algunos edificios sobrevivieron a la destrucción. Hoy un museo ocupa la antigua central térmica que abastecía de electricidad a la base. Aún se pueden contemplar los oxidados restos de las armas de venganza de Hitler. Esto es lo que queda de la instalación que producía oxígeno líquido para las V2 y después para el A9 y A10, el bombardero América. Von Braun continuó con sus planes incluso después de los duros bombardeos. Pero esta vez la operación se trasladó a unas cuevas de las montañas Harz, lejos del alcance de los aviones aliados. La mano de obra procedía principalmente de campos de concentración. En un mes, unos 17.000 prisioneros murieron fabricando V2 por los maltratos, la malnutrición y las duras condiciones laborales. A von Braun aparentemente no le preocupaba, porque nunca habló del tema en sus memorias. No hizo referencia alguna a ello, pero lo sabía porque estaba allí supervisando la producción en serie de los cohetes para el Führer. Sin embargo, los prisioneros lograron un mínimo de venganza. Se cuenta, por ejemplo, que prisioneros rusos, polacos y de otros lugares orinaron en los sistemas de control de los cohetes, los giróscopos estabilizadores, que eran equipos electrónicos muy delicados. Unos días después, se habían corroído.
Los cohetes, si eran disparados una semana después de su fabricación, perdían el control y se estrellaban. Se calcula que un tercio de los cohetes lanzados contra Inglaterra nunca llegó a su destino. Podían estallar en el aire o perder el control cayendo en el Canal de la Mancha.